Segundo libro de Crónicas, capítulo 10, verso 13. Vamos a continuar con nuestra serie, la autoridad delegada. Este es el tema número 43. Vamos a ver, hoy vamos a pasar a otro rey más. En este caso vamos a pasar al siguiente de Salomón, Roboam. Entonces se titula el título de esta prédica, Roboam, la antítesis de la sabiduría. Roboam fue todo lo contrario a su padre. Y vamos a ver cómo se comporta uno que no tiene sabiduría. Entonces Roboam, la antítesis de la sabiduría. Segundo libro de Crónicas 10:13. Y el rey les respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciéndole: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Roboam, hermanos, es el ejemplo del hombre que no tiene sabiduría, que vive por emociones, que vive por impulsos, por instintos, que no se guía por la razón, que toma decisiones apresuradas. Y te voy a decir algo, hermanos, las decisiones apresuradas son las más difíciles, porque en ese apresuramiento por lo regular vas a tomar una mala decisión, porque estás impulsado por ciertas cosas que van a pasar en un tiempo. Roboam, el nombre Roboam significa el que ha hecho engrandecer al pueblo. Esto significa Roboam. El pueblo se ha engrandecido. Esto significa Roboam. Fíjate, Roboam era hijo de una amonita. Lo dice primer libro de Reyes, capítulo 14, verso 31. Dice: el nombre de su madre fue Naamá, amonita, y reinó en su lugar Abiam, su hijo, que después lo vamos a ver. El nombre Naamá significa agradable. Ahora, vamos a adentrarnos un poco en esto. La primera vez que se ve el nombre Naamá, es interesante esto, pero es en el Génesis con los hijos de Lamec. Lamec era un descendiente de Caín. Dice Génesis 4:19. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice en toda obra de bronce. Otra versión dice que Tubal Caín fue experto en hacer cuchillos. Significa, fue experto en hacer cosas punzocortantes y de hierro. Y ve lo que dice: y la hermana de Tubal Caín fue Naamá. Ahí se ve ese nombre. Y después vemos cómo era el carácter de esos hombres, y Lamec le dijo a sus mujeres. Esa parte la voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, prestad oídos a mis palabras. Dice: porque he dado muerte a un hombre, porque me hirió.
sea, se ve que llegó este hombre a su casa y le dice a sus esposas, adivinen qué, maté a un hombre porque me hirió. Y luego dice, y maté a un muchacho porque me pegó. O sea, maté a dos hoy. Y si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Es decir, si dice Dios que hay castigo para los que matan, pues vamos a ver qué me hace a mí. Eso significa. Entonces, Naamá era una mujer, y con esto entendemos, la mamá de Roboam era una mujer que, o sea, no todas las mujeres son como hemos dicho. Hay mujeres que son, ¿cómo es la palabra? Voy a utilizar esta palabra, pero son muy inocentes, en el sentido de que las envuelven fácilmente. No son tontas, sino más que nada no tienen carácter. Se dejan envolver fácilmente. Eso es Naamá. Una mujer que se deja envolver fácilmente, se deja llevar por el entorno en el que se encuentra. Entonces Naamá tenía por hermano a uno que hacía cuchillos y tenía por padre a uno que mataba a hombres que le tocaban el claxon. Y eso está pasando hoy, ¿no? Te tocan el claxon, se baja, saca una pistola y no, ¿por qué me pitas? No, y hoy todo lo quieren arreglar así, ¿no? Lo quieren arreglar a balazos, matando. Ay, estamos en esos tiempos de Lamec, ¿no? Ese era el padre de Naamá. Entonces, era una mujer que era, vamos a ponerlo así, como moldeada por el entorno en el que se encontraba. Entonces, eso fue lo que le enseñó a Roboam. Roboam, cuando empezó a reinar, tenía 40. No era un jovencito. Ya era un hombre, ya más o menos, 40 es la mitad de la vida. Porque si dice la palabra que 70, los más robustos 80, entonces la mitad es 40. Significa que cuando llegas a los 40 estás en la mitad de la vida. Ya se supone que debes saber más o menos las cosas que pues, implican las cosas, o implican las decisiones, o implican el gastar acá, o esto, lo demás allá. Se supone. Pero te vas a dar cuenta que la madurez no viene con la edad. La madurez y la sabiduría vienen por el temor a Jehová. Tú puedes tener mucha edad y ser un tonto. Y así pasa. Entonces Roboam era así. Roboam se dejaba moldear de acuerdo a la circunstancia que vivía. Y ser un hombre así, hermanos, no es muy bueno. No es muy bueno. Entonces vamos a empezar a leer allí. Segundo libro de Crónicas 10:1. Vamos a empezar a estudiar allí. Entonces, hermanos, ser un hombre así, un hombre que no tenga. Tú tienes que tener como hombre un conocimiento previo de las cosas. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Me refiero a que tú como hombre ya tienes experiencias, ¿verdad? Y las experiencias son las hijas de las malas decisiones. Y empiezas a adquirir experiencia. ¿Ok? Entonces, tú como hombre debes tener ese tipo de cosas. Y como mujer también. Necesitamos saber aprender de nuestros errores. Si no sabemos aprender de nuestros errores, vamos a volver a repetirlos. O vamos a ser un hombre o una mujer que quiere tener contentos a todos, y eso no se puede. Ni Jesús lo logró. Y mira que Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas cosas. Jesús nunca le hizo mal a nadie y nunca tuvo contentos a todos. Entonces tú no puedes, o sea, muchas veces en tu casa no vas a tener contentos a todos, ni en la iglesia, ni en tu trabajo, pero que sea porque tratas de hacer lo justo, no porque seas un hombre injusto. ¿Ok? O sea, muchas veces en la justicia no todo hombre está de acuerdo, y más cuando él pierde.
sea, cuando tú haces la justicia y uno pierde, tú piensas que él está de acuerdo contigo, pero es justo. Y él perdió. Pero que no sea porque eres injusto. ¿Ok? Que no sea por eso. Porque un hombre injusto tiene falta de sabiduría. Entonces, dice ahí, segundo libro de Crónicas 10:1. Vamos a nada más a estudiar este pasaje de cómo empezó el reinado de Roboam. Roboam recibió un reinado muy turbulento. O sea, Salomón no le dejó un reinado en paz. Todo lo que había sido en el punto de la gloria fue menguando por la idolatría, y Roboam recibió un reino muy turbulento. Entonces él tenía que tomar decisiones. Y la primera decisión es: ¿qué habríamos que hacer con los impuestos? Dice, Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerle rey. Siquem significa hombro, eso significa Siquem. Generalmente, hermanos, cuando aparece este nombre, ya sea de persona o de lugar, es porque se está buscando algo más. Pero en esta ocasión se está buscando al hombre. Pero Siquem, fíjate, Siquem es el lugar donde se reconcilió Jacob y Esaú. Ahí fue donde se reconciliaron, en ese lugar, Siquem. También Siquem es el lugar donde se busca consejo. Pero también es un lugar donde se busca venganza. Siquem. Ahora, lo mal que terminó el reinado de Salomón, Roboam recibió un reino turbulento, recibió un reino a punto de dividirse. Siquem era un lugar clave porque era un lugar donde debía decidir dónde se iba a apoyar Roboam, por significa hombro. ¿En qué hombro te vas a apoyar? Entonces sigue diciendo, y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto, y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel y hablaron a Roboam diciendo, fíjate, se ve que aquí que Jeroboam ya era líder de cierto grupo de Israel, pero él como que no quería dar un golpe de estado. Él nada más dirigía y quería algo mejor para el pueblo. ¿Qué quería algo mejor? Él quería que la vida fuera menos pesada. Por eso lo dice, tu padre agravó nuestro yugo. Ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Significa que Salomón había puesto un sistema de recolección de impuestos muy duro, muy duro. Los impuestos, obviamente, para la vida holgada que llevaba el rey eran altos. O sea, si todo era de oro, tenía casas grandes, ropas finas, ¿de dónde crees que salía todo ese dinero para financiar todo eso? Pues de los impuestos. Y para eso, ¿qué? Los impuestos son altos. O sea, si tú lees, hermanos, un poco, por si tú dices, es que allá en Europa es primer mundo, ¿no? Lo que es Alemania, lo que es Suiza, lo que es un poco Rusia, lo que es un poco Países Bajos. Bueno, sí es primer mundo. Pero si tú revisas los impuestos son altos. Casi los impuestos en los países de primer mundo se llevan el 65% de tu salario. ¿Cómo ves? Hay impuestos hasta de lo que no te puedes imaginar. Hay impuesto porque tengas perro. ¿Sí? Hay impuesto por eso. De hecho, el impuesto también depende si eres soltero. Si eres soltero, el impuesto es más alto. Si eres casado, bueno, el impuesto baja porque pues eres casado y tienes una esposa. Y si tienes hijos, pues el impuesto empieza a bajar más. Hay impuesto por la televisión. Hay impuesto por, obviamente la medicina es muy buena, pero el impuesto para la medicina es muy alto. Date cuenta, si son países de primer mundo, pero los impuestos son altos. Hay impuestos sobre la vivienda, hermanos. Y por decir, una de las cosas que está pasando en Países Bajos, en Ámsterdam, es que la vivienda
es muy cara. Entonces, por lo regular, quien tiene todos los condominios de Ámsterdam son empresas grandes, porque es muy difícil tener un cuartito como del tamaño de los baños. Nada más ese cuartito te cuesta 300 euros. Rentarlo, comprarlo, pues bueno, es otra cosa. Entonces, hermanos, ¿cómo era el yugo para el pueblo? Demasiado pesado. Entonces, lo que le están pidiendo a Roboam es que le baje. Bájale a tu calidad de vida. O sea, bájale, sí te vamos a servir, pero bájale a los impuestos. Bájale a tu sistema de mucha mano de hierro. Bájale y te serviremos. Entonces el pueblo quería que los impuestos disminuyeran. Además, que el trabajo que Salomón había impuesto para mantener un reino glorioso ya se quitaran. Querían que Roboam se pusiera en el lugar de ellos y que tuviese conciencia de que querían servir, pero no como esclavos. Esa era la petición. ¿Crees que era una petición difícil? Yo creo que no. Pero si fuera tan sencillo, porque hoy muchos de los países, en vez de bajarle, pues le suben, ¿no? Y así va siendo. Seguimos ahí. Segundo libro de Crónicas 10:5. Y les dijo, volved a mí aquí en 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si tú te condujeres humanamente, ahí va una cosa de la autoridad. Si tú te conduces humanamente, significa, en una situación que tú ves, es fácil juzgar a alguien cuando tú no vives eso. Y juzgar humanamente significa que tú te pones en el lugar de él. Y dices, a ver, si yo estuviera en su lugar, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría? No para justificar, hermanos, sino para llegar a un punto de la verdad. ¿Ok? Porque hay cosas que no son justificables, aunque te digan, es que fui obligado. No es cierto. Hay cosas que no son justificables. Y que aunque tú te pongas en su lugar, tú dices, es que no se justifica eso que está haciendo. No se justifica. O sea, tú justificarías que, pues es que este hombre traicionó a su esposa. La traicionó, ¿no? Y entonces se justifica de que no, pues pues, yo no tuve nada que ver y esto y el otro. Y tú te pones en su lugar y sabes que una tentación así es difícil. O sea, no es tan sencillo. O sea, de que no, esto y el otro, no. Te pones en su lugar y tú sabes que eso es difícil. Que empieza a tener punzadas, que empieza a tener una lucha interna muy fuerte. Pero no lo justificamos. Eso significa comportarte humanamente. O sea, no debes de ser un hombre sin misericordia. Debes de ser un hombre, una mujer que entienda razones, pero no para justificar, sino para llegar a la verdad. ¿Ok? Entonces, dice, si tú te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Y aquí está la clave para cuando tú tienes ahí tienes ahí un grupo de trabajo y quieres que te sirvan, ¿qué debes hacer? Portarte humanamente. Primeramente, a veces hay unos inhumanos que no dan ni chance de comer. O sea, tú sabes que tienen que comer o no. ¿O a ti no te da hambre? No, sí me da hambre. Entonces, ¿por qué no les das tiempo de comida? No, porque yo les especifiqué que no. Eso es inhumano. Porque si no comen, ¿cómo van a trabajar? Pero hay gente así, ¿eh? O bueno, sí les doy tiempo de comer 10 minutos. Pues que estás en el metro, que vas corriendo y comiendo. O sea, ¿cómo es eso? Eso es algo inhumano. Otra cosa inhumana, ¿qué sería?
que tú le debes de pagar lo que es justo. Lo que es justo. No lo que pide, lo que es justo. Y no es lo mismo, o sea, que aquí a un soltero si tú le pagas, se supone que le debe alcanzar un poco más. ¿Por qué? Porque es él. Pero por si es una mamá con un hijo, ¿crees que le alcance lo mismo que un soltero? Creo que no. Bueno, pero yo acordé eso. Bueno, sí. Pero si tú estuvieras en su lugar, ¿te alcanzaría? Ah, pues no es mi problema. ¿Ya viste cómo es algo inhumano? ¿Qué dice otra cosa? Les agradares. ¿Qué significa? Ay, que les caigas bien chido. No, no significa eso. Sino significa que una autoridad está puesta también para resolver problemas, no para agrandarlos. ¿Qué más? Y si les hablares buenas palabras. Eso es bien difícil, ¿no? Porque los patrones, ¿cómo te hablan? Oye, hijo de tal por cual, que quién sabe qué, que por qué no llegaste. No, ya mejor ni te presentes, eres un pusa, para allá y toda la cosa. ¿Tú piensas que así le dan ganas de trabajar? Hablándole de esa manera. No, pero es que yo, y fíjate cómo se justifican, es que yo soy bien honesto. Y yo lo que siento que yo se lo digo. Pero sí, pero si hablas así, tú piensas que a la gente le gusta que tú lo ofendas. Que le recuerdes a la autora de sus días y que le recuerdes de dónde vino y que de dónde lo sacaste y cosas así. No. Date cuenta que cómo le están, el consejo que le están dando. Mas él, dice ahí, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes con los que se había criado y que estaban a su servicio. Hermanos, no siempre el mejor consejo es el que te gusta oír. No, no, no. No es lo que debo oír. Una cosa es lo que debo oír y otra cosa es lo que me gusta oír. ¿Ah? Una cosa es lo que debo oír y otra cosa es lo que me gusta oír. Eso le pasa mucho a los jóvenes. A los jóvenes no les gusta escuchar el consejo del papá o de la mamá porque no les gusta oír eso. Ah, pero ¿qué tal escuchan el consejo de la amiga que es bien loca como ella? Ah, hombre, pues ese consejo me cae como anillo al dedo. No es lo que quieres oír, es lo que debes oír. Y ahí eso se aplica mucho hasta para la iglesia donde vas. No es la que te quede más cerca, es la que debe ser. Y eso pasa también muchos que buscan en internet prédicas. No buscan lo que deben oír, buscan lo que quieren oír. Y es muy distinto, ¿eh? Una cosa es lo que debes oír y otra lo que quieres oír. ¿Cuál es lo mejor? Lo que debo oír. Proverbios 12:15, lo voy a leer rápidamente. Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. O sea que alguien que es sabio, si hay algo en lo que no tienes experiencia, en lo que no sabes, ¿qué es lo mejor que debes hacer? Pedir consejo o investigar. Investígale. Pero tomar una decisión así nada más porque piensas que está bien, no es de un sabio. Traducción viviente. Los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios prestan atención a otros. O sea que un sabio también es observador, no por juzgón, sino porque observa y aprende. A ver, ¿por qué llegó ese hombre allí? ¿Qué está haciendo mal? Y lo ves y analizas y dices, ah, es que no supo ahorrar. Pues yo no voy a hacer eso. Un sabio es así. Palabra de Dios para todos, de ese verso, Proverbios 12:15.
El insensato cree que se la sabe de todas, todas. ¿Sí, verdad? El insensato cree que se la sabe de todas, todas. A mí nadie me enseña, yo sé. Pero el inteligente oye consejos. Entonces, ¿quién es un sabio? El que oye consejo. Y así como dice el Proverbio 33, ¿va? Oye consejo y llegarás a viejo, ¿no? Sí. Así que jóvenes, no seamos insensatos, no las sabemos de todas, todas. Hay cosas que no las sabemos. Entonces, ¿qué necesitamos? Investigar, leer y que nos aconsejen. Entonces, hermanos, lo vuelvo a repetir. Es fácil decir, ay, pues yo les hubiera dicho al pueblo que sí, les bajo los impuestos y así me sirven. Sí, entonces, ¿por qué cuando Dios te reduce algo en tu vida, por qué te cuesta tanto acostumbrarte a eso? Cuando Dios te quita algo, se te descompuso el coche y resulta no hay para arreglarlo, o lo arreglas o comes. Entonces, acostumbrarse, o sea, te acostumbras a la comodidad, la verdad. A que el cochecito me lleve, me traiga, ¿verdad? Ya no me subo con el proletariado de las combis, ¿verdad? Ya no me subo, ya. Yo ya soy del Alcurnia y toda la cosa, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando Dios dice, no, pues ahora vas a andar a pie? Ay, Señor, me cuesta mucho caminar. ¿Ah? Digo, es bien fácil decir, yo no hubiera bajado los impuestos. Sí, a ver, y si Dios te baja eso, ¿tú te acostumbras? No, no es sencillo, hermanos. Es fácil de hablarlo aquí porque lo vemos, pero vivirlo es otra cosa. Ahora te voy a leer otro verso. Proverbios 14:16. Dice, Proverbios 14:16, palabra de Dios para todos. Dice, el sabio lo piensa 2 veces y se aparta del mal, pero el bruto es descarado y se mete de lleno. Traducción viviente, dice, los sabios son precavidos y evitan el peligro. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Confiados en sí mismos, los necios se precipitan con imprudencia. Y un ejemplo de esto es un borracho que quiere manejar. No. Yo así manejo mejor. Es un bruto. O sea, ¿cómo vas a manejar mejor así? No, sí, vas a ver, te voy a demostrar que sí. No, o sea, no seas imprudente. Mira, te lo voy a leer este verso, Proverbios 14:16 en la Biblia Kadosh. Dice, una persona sabia teme y vuelve del mal, pero un necio confía en sí mismo y se une al transgresor. ¿A quién se unió Roboam? A sus amigazos que eran más brutos que él. Roboam tuvo por padre al hombre más sabio en esos días, pero se ve que él no aprendió nada. Era un hombre que solo servía a sus intereses. Lo más importante para Salomón, ¿qué fue lo que dijo cuando pidió sabiduría? Le dijo, Señor, dame sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo? O sea, ¿para qué pidió sabiduría? Para gobernar. Roboam no quería sabiduría para gobernar, él quería llevar la misma vida que su padre. No se fijó en cómo lo logró, él nada más se fijaba en las comodidades. Entonces lo repito, uno es el consejo que debes escuchar y el otro es el que quieres escuchar. Uno es el que debes escuchar y el otro es el que quieres escuchar. Entonces, ¿qué consejo estás escuchando? Porque, hermanos, consejos dan muchos. Hasta en la televisión hay muchos consejos.
de cómo tratar ciertas situaciones, como la Rosa de Guadalupe, ahí te pone ahí, ¿no? Que cómo debes educar a tus hijos. Si quieres o no, sutilmente te enseñan cómo educar a tu familia. En la televisión. Y tú dices, no, sí es cierto, mira, se arregló. Una cosa es lo que debes escuchar y otra es lo que quieres escuchar. Y muchas veces nos vamos por la segunda. Como yo quiero escuchar eso, entonces, pues yo digo, entonces yo creo que sí es lo correcto. Y entonces, ¿qué pasa? Sucede lo inesperado. Entonces, aquí Roboam consultó a dos grupos. Número uno, los ancianos, que es el consejo que debes escuchar. Esos son los ancianos. Y número dos, los jóvenes. Significa el consejo que quieres escuchar. Mira, los jóvenes sabían quién era Roboam, pero no entendían lo que implicaba ser rey. Los jóvenes sabían quién era Roboam porque se crió con ellos, pero no sabían que ahora Roboam ya no era como ellos. Roboam era rey. Él tenía una mayor responsabilidad. Entonces ambos, tanto Salomón y Roboam, tuvieron consejo, pero la diferencia entre ellos fue que uno siguió y escuchó lo que debía escuchar y el otro escuchó lo que quería escuchar. Porque te acuerdas que David también le dijo a Salomón, hijo, voy a dormir con mis padres, encárgate de esto. ¿Te acuerdas de fulano? Mátalo. Otro, ¿te acuerdas de este? Castígalo. Escuchó consejo. No te apartes de la ley y Dios no se va a apartar de ti. ¿Y escuchó consejo Salomón? Sí, por eso pidió sabiduría. Pero ahora viene Roboam. Le dan consejo y ¿qué dice él? Entonces va con sus amiguitos del alma, porque son borrachales, parranderos, jugadores como él. Y entonces le dice, ¿qué aconsejan ustedes? No, pues ¿sabes qué? Otra te voy a dar el consejo. Entonces, dice, te voy a decir otro proverbio. 13:20 de Proverbios. 13:20 de Proverbios, te voy a decir otra cosa. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. Traducción viviente. Camina con sabios y te harás sabios. Júntate con necios y te meterás en problemas. Dios habla hoy de ese verso. Júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con los necios y te vas a echar a perder. Ay. ¿Cuántos jóvenes no escuchan el consejo del padre de cómo elegir amistades? ¿Verdad? Y les pasa esto. Eligen una mala amistad y se echan a perder. Entonces, ser sabio no es saber mucho. Ser sabio es también saber oír consejo y seguir el consejo. Eso es también ser sabio. Que hay cosas que tú desconoces. ¿No? Y cuando se sentó tu papá, cuando iba contigo, cuando te ibas a ir a la secundaria o te ibas a ir a la prepa, tu papá a lo mejor se sentó contigo y te dijo, mira hijo, vas a ir a una nueva etapa. Las cosas ya no son como aquí, como en la primaria, que yo iba por ti, que la maestra y todo eso me llamaba y me decía, su hijo se comportó así. No, ahora vas a otra nueva instancia donde las cosas cambian. Y el consejo que yo te voy a dar es este. Pero ahí ves al hijo que como pues hay unos que sí son sabios, que sí saben a qué van, y hay otros que son necios, son tontos. Y eso no es tanto culpa del papá, es culpa de ellos. ¿Por qué? Porque no quieren seguir el consejo. Entonces dice, segundo de Crónicas 10:9. Y les dijo, ¿qué aconsejan ustedes? Al pueblo que me dijo que alivie su yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga.
Mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, y mi padre os castigó con azotes, y yo castigaré con escorpiones. Escorpiones aquí, hermanos, no es hablando de animales, ¿eh? El contexto no te lo permite, está hablando de látigo y te va a castigar con animales. No. Un escorpión es un látigo con dientes metálicos. Ese es un escorpión. Un látigo, pues nada más es el látigo y te pegan, pero un escorpión es que te pegan y al momento que te pegan se te enreda el látigo. Y como tiene dientes, se te clava en la piel y al momento de jalar, te rasga. Entonces es más doloroso. Lo que significa, no, ¿sabes? O sea, el consejo que le dieron es, no, ¿sabes qué? Si ustedes no quieren, yo la mente yo no lo voy a disminuir. Yo lo voy a aumentar. ¿Cómo ven? Ahora haré un paréntesis aquí, vamos a decir esto. Qué difícil nos resulta humillarnos para pedir consejo. Y una vez que lo recibimos, qué difícil es seguir el buen consejo. Especialmente si éste revela algo sobre ti. Algo que no quisieras saber. Los amigos de Roboam inflaron su ego y halagaron sus oídos con palabras que le decían que podía aventajar a su anciano padre y así mostrarles a todos quién era el jefe. Hermanos, entonces aquí aprendemos otra cosa de la autoridad. Por el látigo, y no del desprecio, sino el látigo de que eres muy cruel, te van a obedecer un tiempo. Sí te van a obedecer un tiempo, pero un día se te van a revelar. O sea, si tú eres muy cruel y no eres humano, o sea, en el sentido de que eres inhumano, a veces la gente se aguanta porque necesita el pago, pero no siempre se va a aguantar. El látigo sirve por un tiempo. Y lo mismo, tú puedes ser muy cruel, y como te lo dije, en tu casa no puede ser una mazmorra. No, a mi hijo aquí lo traigo y no sale ni siquiera al patio porque me lo surto. Tampoco es así. No. O sea, yo entiendo que amas a tu hijo, amas a tu hija. Y no puede ser tu casa una mazmorra. Obviamente que no. Y a veces a tu hijo, por ese tipo de vamos a poner así, ese tipo de educación con el látigo, lo mantienes un tiempo. Cuando tiene 12, 13, 15 años, lo mantienes con el látigo, pero después se revela. Ya el látigo no funciona. Entonces, esa manera de gobernar no es muy buena, que digamos. No puedes gobernar solamente con el látigo. No se gobierna así. Tienes que ser humano, hablar con buenas palabras. Tienes que ser una persona que busque solucionar problemas. No es decirle, pues es tu problema, arréglalo. Entonces, es muy fácil ver la necedad de Roboam, pero es mucho más difícil ver la nuestra. Entonces, nuevamente lo repito, ser sabio no es saber mucho. Es saber pedir consejo y saber hacer el consejo. Salomón supo hacerlo, pero Roboam era un arrogante que solo pensaba en él. Por eso cuando le dieron el consejo de que él debía servir al pueblo, no le gustó. ¿Yo servir a estos? Hombre, si yo soy el rey, ellos me deben servir a mí. Eso fue lo que le dijeron los jóvenes. No. O sea, ellos quieren que tú te humilles. No, ¿cómo crees? Diles, yo soy más fuerte que mi padre. Ese es el consejo. No, sí, cierto. Ellos deben aprender a respetarme. Y eso sirve por un tiempo. Pero después, ¿qué? Se rebelan.
¿No hemos visto así en las películas? Padres que eran así bien mezquinos, así como que, de que no, pues ¿cómo se llama? Llegaba el hijo y papá, mira, ya salí de la escuela, no me estás molestando, chamaco. Y lárgate con tu madre allá, que ella que te vea. Yo estoy muy ocupado, siempre estaba ocupado, ¿no? Y eso sirve por un tiempo. Y el hijo se sujeta y no dice nada, pero crece. Y ese látigo ya no funciona. Y ahora ya el hombre ya grande y pues ya está un jovenazo y le quiere sacar el látigo. ¿Y qué hace el joven? Ya no sirve el látigo. Dice, no, a mí no, tú nunca estuviste conmigo. Así que ni me vengas a mí a decir que el otro, que los demás allá. Tú para mí estás muerto. El látigo sirvió por un tiempo, pero después ya no funciona. Se revela. Entonces, sabiduría, hermanos, es que a veces hay que usar el látigo. Sí, hay a veces que sí, pero no siempre es el látigo. A veces hay que usar otro tipo de cosas. Y que Dios nos dé sabiduría para saber. Entonces, la educación de tu hijo debe llevar esas dos cosas. Debe llevar, sí, látigo, pero no siempre es así. A veces también el hijo debe de llevar otro tipo de educación también. Y ese tipo de equilibrio va a hacer que tu hijo o tu hija sean grandes y respeten. Pero a veces como hombres, pues tenemos que nos vamos por un lado, como que nos inclinamos más por un lado. Hay unos que se inclinan más por el látigo y otros que se inclinan más por el amor enfermizo. Y a veces encontrar el equilibrio es difícil, hermanos, pero así debería de ser. Y así debería ser en la autoridad también. No siempre es el látigo. A veces hay que ser humanos. Entonces, dice ahí versículo 12. Y vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey les había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey les respondió ásperamente. ¿Qué le dijeron los ancianos? Háblales buenas palabras. Pero él no siguió ese consejo, él hizo lo contrario, habló ásperamente. Pues dejó el rey Roboam el consejo de los ancianos y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, pero yo os castigaré con escorpiones. Citaré un proverbio más para ver las consecuencias de esto. Proverbios 15:1 dice, la respuesta blanda quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Lenguaje actual, la respuesta amable calma el enojo, pero la respuesta grosera lo enciende más. Entonces, en vez de una respuesta juiciosa o de algunas palabras acertadas que mostraran el cuidado con el que el rey consideraba al pueblo, la petición, que bueno, lo pensé, o sea, la manera correcta de hablar era, a ver, lo pensé en su petición, lo he analizado con gente aquí a mi cargo y les puedo reducir 40%. Eso era lo correcto. 40% les puedo reducir, o les puedo decir el 30% de lo que están haciendo. Entonces el pueblo ya había dicho, no, pues sí, estamos conformes, o no, bájanos más, porque 30% pues no es nada. Y bueno, ya he pensado, 40 es mi última oferta, 40% les reduzco. Y aparte les voy a aumentar aquí, en su bono sexenal les voy a aumentar, y 40% les bajo. Entonces la gente dice, bueno, está bien, sí, está bien. Pero no, en cambio, ¿cómo salió? Ustedes me faltaron al respeto pidiéndome eso. ¿Cómo creen que voy a hacer eso? ¿Qué piensan que soy? ¿Su títere?
No, los voy a aumentar. Las cosas salen mal. Entonces, versículo 15. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Y viendo todo Israel que el rey no les había oído, respondió el pueblo al rey diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Israel, cada uno a sus tiendas. O sea, vámonos. David, mira ahora por tu casa. Así se fue todo Israel a sus tiendas. Significa, nosotros ya no pertenecemos aquí. Te voy a leer un versículo de lo que dijeron anteriormente. Primer libro de Crónicas 12:18 dice: entonces el Espíritu vino sobre Amasía, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí. Cuando hicieron rey a David, le dijeron: contigo, somos parte tuya. Paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre sus capitanes. En el primero dijeron: somos tuyos, David. Ahora decían: ¿qué parte tenemos con David? Cuando tú gobiernas de una manera humana, con buenas palabras, la gente se hace uno contigo. Y sabe que tú como patrón, tú como jefe, tienes que responder. Pero no vas a responder solo, tienes que trabajar con ellos. Y la gente responde, pero cuando tú nada más manejas el látigo, la gente va a decir: pues así como tú me dices que es mi problema, es tu problema. Anteriormente le dijeron: estamos contigo, hijo de Isaí. Ahora le dicen: no tenemos herencia con el hijo de Isaí. Anteriormente le dijeron: paz, paz, para quienes te ayudan. Y ahora le dicen: Israel, a sus tiendas. Roboam, te lo digo, tenía 40 años cuando comenzó a reinar. No era un jovencito. Tal vez físicamente no lo era, pero en su mente era un árbol tan pequeño y otoñal. Las tribus del norte dijeron: tú eres de Judá, nosotros nada tenemos que ver contigo, nosotros no pertenecemos a tu familia, no tenemos nada que ver con Judá, nosotros nos gobernaremos solos. Entonces vamos terminando. Mas reinó Roboam sobre los hijos de Israel, el versículo 17, que habitaban en las ciudades de Judá. Y envió luego el rey Roboam a Adoram, que tenía cargo de los tributos, pero le apedrearon los hijos de Israel y murió. Entonces se apresuró el rey Roboam y subiendo en su carro huyó a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Más adelante, que vamos a seguir esta línea, hermanos, hay dos libros que narran toda la monarquía: el libro de Reyes y el libro de Crónicas. Pero el libro de Crónicas solamente se enfoca en el reino del sur, es decir, el reino de Judá. ¿Por qué? Por dos razones. Una es porque fue escrita por sacerdotes. Y dos, porque de la casa de David vendría el Mesías. La promesa fue hecha a la casa de David. Por lo tanto, los sacerdotes en las crónicas no incluyen al reino del norte porque los toman como rebeldes, como aquellos que se salieron de la promesa, y por eso no los narran en crónicas, pero siguen siendo Israel. El libro de Reyes se enfoca en ambos reinos, pero más se enfocan en el reino del norte. El reino del norte fue conformado por 10 tribus, y el primer rey que tuvieron fue Jeroboam. Ese fue el primer rey. Pero el reino del norte siempre fue idólatra. Nunca tuvieron un rey bueno.
De ahí sufrió Jezabel, Acab. De ahí fue el rey Elías. Digo, el profeta Elías. Ahí fue, del reino del norte. Ahí también hizo su ministerio Eliseo. Y hasta este tiempo, los que permanecen, ¿quiénes son? Los judíos, que es el reino del sur. Nada más permanece esa tribu. Los demás del reino del norte fueron dispersados y no se sabe de ellos. Después con los 144,000 se van a volver a reunir, pero no se sabe nada de ellos. Entonces a lo que voy es que ves las consecuencias que trae el no tener sabiduría. O sea, entonces podemos llegar aquí a una conclusión. ¿Por qué crees que muchos hogares se dividen? Por eso. ¿Tú piensas que en un hogar de jóvenes no llegó alguien y les aconsejó algo? Y les dijo, oye, no hagas eso. No hagas eso así. Así no son las cosas. Mira, debes hacer las cosas así. ¿Pero qué dijo él? No, ella debe aprender a respetarme. Ella debe saber quién soy yo. Que conmigo no se juega. Ahí está Roboam. ¿Y qué hace? Divide el reino. Hermanos, ser un necio va a traer muchas consecuencias. No seamos así. Porque al dividirse el reino, alguna de las dos mitades se va a perder. Y date cuenta, así es. Hay un divorcio y alguno de los dos está peor. A lo mejor ella sí permaneció. Ella continuó con su vida, trabajó, se esforzó. Pero él se fue al alcoholismo, anduvo con varias mujeres y otro ya está bien enfermo. ¿Te das cuenta? En esa división, alguno de los dos se perdió. Vino el divorcio, se dividió y cada uno se llevó un hijo. Y alguno de los dos hijos está peor que el otro. ¿Y así se ve? Se dividió el reino y las 10 tribus del norte estuvieron peor. Las del sur, ahí más o menos la llevaron. Pero también ya vemos ahí la deportación, Babilonia, Medo-Persia, los griegos, los romanos, toda esa parte. Pero ahí permanecen. Pero el reino del norte fue el peor y entonces desapareció. Entonces, al final Roboam trata de cobrar impuestos. Y este pueblo responde de una manera tan agresiva porque al que mandó lo apedrean. Roboam huye a su casa en Jerusalén. Entonces, hermanos, no importa lo que se diga acerca de Roboam, la casa de David era la que Dios había escogido para gobernar a su pueblo. Pero, hermanos, Dios puede darnos una promesa y nosotros retrasarla por no saber ser sabios. Entonces, qué paradoja, ¿verdad? El hijo de un rey sabio es un necio. Qué paradoja. Pero sí pasa. Sí pasa. Que a lo mejor tú puedes ser un gran predicador, tú puedes ser un gran asesor financiero y tus hijos son lo contrario a ti. Entonces aquí entendemos algo. Yo creo, hermanos, no lo dice la Biblia, pero yo creo que Salomón no se encargó de su hijo. No fue sabio para encargarse de su hijo. Entonces crió un necio. Él era muy sabio, pero crió un necio. Entonces, hermano, no se te olvide algo. Antes que el ministerio, está tu familia. Sí, el ministerio es importante. El ministerio es importante, sí. Pero que tus hijos teman a Dios es más importante. Ay,
cosas que tienen mucha importancia. ¿Tu trabajo es importante? Sí, es importante. Pero que tus hijos conozcan a Dios es más importante. No confundamos. ¿Tu comodidad es importante? Sí, es importante, sí. Pero que tus hijos tengan lo necesario y que conozcan a Dios es más importante. Vamos a terminar Proverbios capítulo número 28, versículo 1. Te repito con la frase que aprendimos hoy. Una cosa es el consejo que debes escuchar y otra cosa es el consejo que quieres escuchar. El primero es el más importante, el que debes escuchar. ¿Ok? Proverbios 28, 1. Voy a leer ese pasaje, con eso vamos a terminar. Lo voy a leer en lenguaje actual. El lenguaje actual de ese verso. 28.1. Voy a seguir ahí con ese pasaje. Dice, lenguaje actual. El que nada debe, nada teme. Pero el malvado siempre huye, aunque nadie le persiga. En un país lleno de maldad, todos se creen líderes. Pero el gobernante capaz logra poner el orden. El pobre que maltrata a otro pobre es como una tormenta que acaba con las cosechas. Los que se apartan de la ley aplauden a los malvados, pero los que la obedecen se oponen a ellos. Los malvados no entienden nada acerca de la justicia, pero los que obedecen a Dios demuestran que sí la entienden. Vale más el pobre honrado que el rico malvado. El que es inteligente obedece la ley. El que todo lo malgasta llena de vergüenza a su padre. Yo creo que el versículo 7, ese es Roboam. El que es inteligente obedece la ley. Pero el que todo lo malgasta avergüenza a su padre. Al que presta dinero y luego exige que lo devuelvan al doble, Dios le quitará todo. ¿No lo que dice? Dios le quitará todo. Y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Ay, ese verso está difícil, ¿verdad? Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Quien hace pecar al hombre honrado quedará atrapado en su propia trampa. Los que hacen el bien recibirán como premio el bien. Aunque el rico se crea muy sabio, el pobre con su inteligencia se da cuenta que el rico no es más que un tonto. Entonces, ser sabio no es tener dinero. Tú puedes ser pobre y ser inteligente. O sea, no, símbolo de inteligencia no es tener dinero. Porque si no, ¿qué le diríamos a muchos artistas que de verdad de inteligencia no tienen nada? En verdad. El triunfo de los justos siempre es motivo de fiesta, pero el triunfo de los malvados espanta a todo el mundo. Quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja recibe el perdón. Dios bendice a quienes lo obedecen, pero los necios caen en la desgracia. El gobernante malvado que maltrata a un pueblo pobre es como un león hambriento que despedaza a su presa. O sea, que es inhumano. Lo único que va a hacer es terminar con el reino. El gobernante, fíjate cómo lo dice esta versión. No lo digo yo, El gobernante estúpido solo piensa en maltratar y robar, pero el que no lo hace vivirá muchos años. El que mata a otro no merece ayuda. Tarde o temprano le pasará lo mismo. El hombre honrado quedará a salvo. El de mala conducta un día caerá.
El que trabaja tendrá suficiente comida. El que no trabaja acabará en la pobreza. El hombre digno de confianza siempre será alabado. El que solo quiere hacerse rico no quedará sin castigo. ¿Sabes por qué? Porque el que solamente quiere hacerse rico hace trampa. Date cuenta. El que quiere hacerse rico hace trampa, traiciona, fraudea. Entonces acabará en la pobreza, porque al final acaba en la cárcel y todo y ahorita ya con la nueva disposición de ley, aquellos, por si los narcos que acaban en la cárcel, el SAT ya puede confiscar sus propiedades. Entonces, todo lo que juntó, bye. El hombre digno de confianza siempre será alabado, pero el que solo quiere hacerse rico no quedará sin castigo. No aceptes ser testigo falso contra alguna persona, porque hay quienes lo hacen hasta por un pedazo de pan. Quien solo vive pensando en dinero, acabará más pobre de lo que se imagina. El tiempo te demostrará que vale más una crítica sincera que un elogio. ¿Qué vale más? Ahí significa, hay cosas que debes escuchar y hay cosas que quieres escuchar. ¿Cuál vale más? La que debes escuchar. Y termino con el último verso, 24. Amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. Amigo de gente malvada es quien roba a sus padres y alega que no ha hecho nada. Ay, ¿cómo se le roba a los padres? Pues le dejaron la casa y el hijo por la espalda ya la vendió. Y nomás llega con la mamá y le dice, mamá, que desocupes porque en una semana ya vienen a pedirnos la casa. ¿Por qué, hijo? Necesitaba yo dinero. ¿No me has dicho que la casa es mía? Ay, por la vendí. Ese es amigo de gente malvada. ¿No? Ya cuando yo recuerdo a otra persona igual bueno, las mamás son las que viven un poquito más. El papá le dejó una pensión a la mamá, pero la mamá ya no veía muy bien. Entonces lo que hacía el hijo era, cuando recibía la pensión, iban a cobrarla los dos iban a cobrarla porque tenían la firma de ella. Iban a cobrar la pensión, recibían, pero llevaba billetes falsos. Esos de los que compras así. Entonces decía, mamá, ya cobré tu pensión, aquí está tu dinero, pero le daba el billete falso. ¿Cómo ves? Amigo de gente malvada es quien las roba a sus padres y él dice que no ha hecho nada. Hermanos, tú puedes leer todo el proverbio y te vas a dar cuenta de que es mejor tener sabiduría que tener dinero, de verdad. Vamos a orar, hermanos.